Hay una prisión de la que pocos se dan cuenta que están atrapados. Una cárcel sin barrotes visibles, sin guardianes que patrullen sus pasillos, pero cuyas cadenas son más reales que cualquier estructura física. Esa prisión se llama samsara. Samsara es el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Un flujo constante de existencia en el que el alma transita de una forma a otra, de una vida a otra, llevando consigo la carga de sus deseos, miedos, apegos y acciones pasadas. Es una rueda que gira sin cesar, arrastrando consigo a los seres conscientes, manteniéndolos atrapados en un mar de sufrimiento, confusión y olvido. Comprender samsara no es un acto meramente intelectual. Es un despertar que nace desde lo más profundo del ser, cuando uno comienza a percibir que la vida, tal como la hemos entendido, está llena de insatisfacción. No importa cuánto logremos, cuánto amemos, cuánto deseemos, todo lo que surge, inevitablemente desaparece. Todo lo que obtenemos, con el tiempo se desvanece. Todo lo que tememos, tarde o temprano se presenta ante nosotros. Y es que el sufrimiento, en su esencia más sutil, no es solo el dolor físico o las pérdidas emocionales. Es la ansiedad constante por retener lo placentero y evitar lo doloroso. Es el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Es la lucha perpetua entre el querer y el no querer. En ese vaivén, se construye el samsara. Esta rueda está impulsada por tres fuerzas principales: la ignorancia, el deseo y la aversión. La ignorancia nos impide ver la realidad tal como es, nos hace creer que somos un yo separado del resto, que las cosas son permanentes, que hay algo afuera que puede darnos una felicidad definitiva. El deseo, entonces, surge de esa ilusión. Deseamos lo placentero, lo bello, lo que nos da una sensación de control. Y cuando algo amenaza eso, nace la aversión, el rechazo, el odio, el miedo. Así se mantiene girando la rueda. Así seguimos renaciendo, sufriendo, olvidando y repitiendo. Muchos viven toda su vida sin cuestionar esta realidad. Se adaptan a la prisión. La decoran. Se convencen de que su sufrimiento tiene sentido, o peor aún, que no hay otra opción. Pero el verdadero despertar ocurre cuando uno se atreve a mirar más allá de las apariencias. Cuando uno se detiene a preguntar, ¿quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué, a pesar de todo lo que tengo, sigo sintiendo que algo me falta? En ese momento, el velo comienza a levantarse. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque comenzamos a dudar de las mentiras que nos han sostenido. Empezamos a ver que la vida vivida desde el deseo constante, desde el miedo perpetuo, desde la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, no es libertad, sino esclavitud. Comprender el samsara es el primer paso hacia la liberación. Es reconocer la prisión, no para sufrir más, sino para comenzar a encontrar la salida. Nadie puede escapar de una cárcel que no sabe que existe. Y nadie puede liberarse si no ve primero las cadenas que lo atan. Cuando miramos con sinceridad el sufrimiento humano, el nuestro y el de los demás, entendemos que todos estamos navegando en la misma rueda. Todos, en distintos niveles, estamos atrapados en patrones repetitivos de deseo y rechazo, de búsqueda y decepción. Pero también entendemos que si existe una entrada al samsara, también debe existir una salida. La comprensión no llega de golpe. Es un proceso que empieza con la observación. Con el valor de mirar hacia adentro y aceptar que hemos estado corriendo en círculos, esperando llegar a algún lugar, cuando en realidad solo girábamos sobre el mismo eje. No hay avance en el samsara, solo repetición. Pero al reconocerlo, al mirar la rueda de frente, algo en nuestro interior comienza a cambiar. Una llama se enciende. La llama del discernimiento. La chispa del despertar. Y es esa luz la que empieza a iluminar el camino hacia la verdadera libertad. Una vez que se reconoce la prisión del samsara, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se sale de ella? Y la respuesta, aunque sencilla en palabras, es profunda y desafiante en su vivencia, transformando la mente. No se trata de escapar del mundo, ni de rechazar la vida. La salida no está en los extremos, ni en el aislamiento, ni en la negación de lo que sentimos. La verdadera liberación comienza dentro. No en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar la manera en que las habitamos. La mente, cuando está nublada por la ignorancia,
se convierte en la creadora de nuestras propias cadenas. Pero esa misma mente, cuando se purifica, se transforma en el instrumento más poderoso para la libertad. Todo nace en ella. Toda percepción, todo juicio, toda emoción, todo deseo, todo lo que consideramos realidad es filtrado por la mente. Por eso, el cambio real no ocurre al cambiarlo de afuera, sino al transformar la raíz de nuestra percepción. Transformar la mente comienza con la observación. La meditación no es una técnica más, es una forma de mirar, de estar presentes, de observar los pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Al sentarnos en silencio y mirar lo que emerge, comenzamos a ver los hábitos profundos que nos controlan. Vemos cómo la mente corre hacia lo que desea y huye de lo que teme. Vemos cómo construye historias, cómo revive el pasado, cómo teme el futuro. Y en ese ver, nace la comprensión. No se trata de reprimir los pensamientos, ni de luchar contra ellos. Se trata de reconocerlos por lo que son, impermanentes, condicionados, pasajeros. Cada pensamiento es una nube que cruza el cielo. No somos la nube. Somos el cielo que la contiene. Cuando dejamos de identificarnos con cada impulso, cada reacción, cada emoción, comenzamos a recuperar nuestra libertad interior. El desapego no significa indiferencia. Significa libertad. Significa amar sin poseer, actuar sin esperar resultados, vivir sin aferrarse. Significa soltar la necesidad de controlar lo incontrolable y confiar en la sabiduría profunda de la vida. Pero esto no ocurre por imposición, ni por voluntad forzada. Ocurre cuando el corazón comienza a despertar. Y el corazón despierta cuando se une a la sabiduría. No a la sabiduría intelectual, sino a esa comprensión silenciosa que surge cuando vemos con claridad. Cuando comprendemos que nada externo puede darnos una paz duradera, dejamos de perseguir sombras. Cuando entendemos que todo lo que odiamos en los demás es una proyección de nuestras propias heridas, dejamos de juzgar. Cuando sentimos en lo profundo que todos los seres sufren por las mismas razones que nosotros, nace la compasión. La compasión no es un deber. Es una consecuencia natural de haber visto el sufrimiento con ojos despiertos. Es la ternura que surge cuando dejamos de defendernos. Cuando dejamos de luchar por ser algo y simplemente somos. Cuando ya no queremos ganar, ni tener razón, ni ser vistos, ni reconocidos. Solo queremos comprender y amar. Y en ese estado, la mente se calma. El corazón se abre. Y lo que antes parecía una prisión comienza a disolverse. El ego, esa identidad construida a partir del pasado, los logros, los miedos y las etiquetas, empieza a perder su poder. No porque lo destruyamos, sino porque lo vemos como una ilusión. Y al ver la ilusión, ya no nos domina. Ya no reaccionamos desde él. Actuamos desde otro lugar, desde la conciencia, desde el centro silencioso que observa, desde la presencia. Transformar la mente es un viaje profundo y sutil. No se trata de cambiar un pensamiento por otro más positivo. Se trata de trascender la dualidad misma del pensamiento. De ir más allá del bien y del mal, del éxito y el fracaso, del placer y el dolor. Es un regreso al silencio interior. A ese espacio donde nada falta, donde nada sobra, donde simplemente se es. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. No en hacer más, no en ser mejores, sino en recordar lo que ya somos, conciencia libre, luz que observa, amor sin condición. Cuando la mente se transforma, todo lo demás cambia. El mundo sigue siendo el mismo, pero ya no nos atrapa. Las circunstancias siguen viniendo y yendo, pero ya no nos arrastran. La rueda del samsara puede seguir girando, pero nosotros ya no giramos con ella. Después de comprender la prisión del samsara y comenzar a transformar la mente, el siguiente paso es encarnar esa transformación en la vida diaria. Porque el despertar no es una idea abstracta ni una experiencia reservada a los monasterios o a las cumbres espirituales. El despertar se manifiesta en cómo vivimos cada instante, en cómo respondemos al sufrimiento, al amor, al conflicto y a la incertidumbre. Seguir el Dharma es caminar por un sendero de propósito, de presencia consciente, de coherencia interna. La palabra Dharma no tiene una sola traducción. Puede significar ley universal, verdad, camino recto o propósito de vida.
Pero en su esencia más profunda, el Dharma es aquello que nos conduce a vivir en armonía con la verdad de lo que somos. Es la brújula que orienta el alma hacia su liberación. Caminar el Dharma es elegir vivir con ética, no por miedo al castigo, sino por amor a la verdad. Es actuar con rectitud incluso cuando nadie nos ve. Es cultivar una mente clara y un corazón limpio. No porque queramos ser buenos en términos sociales, sino porque comprendemos que cada acción, cada palabra, cada pensamiento deja una huella en nuestra alma. Y esa huella es la que determina si seguimos girando en la rueda del samsara o comenzamos a salir de ella. En muchas tradiciones, se habla de un camino que conduce hacia la liberación. En el budismo, por ejemplo, se enseña el noble sendero óctuple, una guía práctica que incluye visión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena y concentración correcta. No se trata de reglas dogmáticas, sino de un mapa para vivir de forma consciente, sin alimentar el sufrimiento. Vivir el Dharma es dejar de actuar desde la compulsión y empezar a actuar desde la conciencia. Es preguntarse, antes de hablar o de hacer algo, ¿esto nace del amor o del miedo? ¿Esto libera o esclaviza? ¿Esto me conecta o me separa? Esa honestidad interna se convierte en una luz que guía el camino. Porque el camino no está afuera. El camino es cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada intención que ponemos. El Dharma también nos invita a servir, a entender que no estamos solos en este viaje, que todos los seres están atrapados, de alguna forma, en sus propios ciclos de dolor. Y cuando despertamos un poco, cuando vemos con más claridad, también nace en nosotros el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. No desde el sacrificio, sino desde el amor. No desde la obligación, sino desde la compasión que brota al reconocer que lo que duele en el otro, también ha dolido en nosotros. Y es aquí donde ocurre algo sutil pero profundo. Al dejar de centrarnos únicamente en nosotros mismos, comenzamos a liberarnos del ego. Al actuar sin esperar recompensa, comenzamos a disolver el karma que nos ata. Al ofrecer nuestra presencia, nuestra escucha, nuestra bondad, sin esperar nada a cambio, comenzamos a vibrar en una frecuencia distinta. Una frecuencia que no pertenece al samsara, sino al alma despierta. Seguir el Dharma también implica confianza. Confianza en que hay un orden invisible, una inteligencia profunda que sostiene el universo. Cuando dejamos de resistir lo que ocurre y comenzamos a fluir con lo que es, dejamos de pelear contra la vida. Nos rendimos, no en el sentido de renunciar, sino en el sentido de entregar el control ilusorio. Nos volvemos instrumentos de algo más grande. Y en esa entrega, se revela una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no es producto del placer ni de la ausencia de problemas, sino del alineamiento con lo verdadero. Vivir con propósito es recordar cada día que no vinimos aquí solo a sobrevivir, ni a acumular, ni a defender una identidad. Vinimos a despertar, a recordar, a amar. Y cada acto hecho con presencia, con conciencia, con intención pura, es una grieta en los muros del samsara. La liberación no es un evento lejano. Es una posibilidad presente en cada respiración, en cada instante en que elegimos actuar desde el ser y no desde la programación, desde la luz y no desde la sombra, desde la conciencia y no desde el impulso. Escapar del samsara no es huir del mundo, sino despertar dentro de él. Es vivir en él, pero no pertenecerle. Es atravesar el sufrimiento sin ser arrastrados por él. Es tocar el dolor sin convertirlo en identidad. Es mirar el mundo con los ojos de quien ha visto lo eterno más allá de lo pasajero. Y cuando ese estado se vuelve natural, cuando ya no hay lucha interior, ni necesidad de ser alguien, ni temor al mañana, el ciclo comienza a detenerse. La rueda pierde su poder. El alma, por fin, recuerda su origen. Y la prisión se desvanece, no porque hayamos escapado, sino porque comprendimos que nunca fuimos prisioneros. Solo estábamos dormidos. Y ahora, estamos despertando. Escapar de la prisión del samsara no es una hazaña heroica reservada para unos pocos iluminados. Es un llamado silencioso que habita en el corazón de cada ser humano. Un susurro que, en medio del ruido del mundo, dice, hay algo más. Algo más que los ciclos de placer y dolor.
Algo más que la carrera interminable por tener, lograr, evitar o retener. Algo más que esta identidad fragmentada a la que nos hemos aferrado como si fuera lo único que somos. Ese algo más es nuestra verdadera naturaleza. Y el camino de liberación no es un viaje hacia afuera, sino un retorno hacia adentro. Hacia el centro silencioso donde siempre fuimos libres, pero lo habíamos olvidado. Primero, tuvimos que reconocer la prisión. Ver con honestidad que hemos estado girando en círculos, repitiendo patrones, creyendo que algún día, si las circunstancias cambian, por fin seremos felices. Ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una señal, una llamada de atención. Comprender el samsara fue el primer despertar. Ver el ciclo en su totalidad. Sentir su peso. Reconocer que todo lo que surge, desaparece. Que nada externo nos puede ofrecer paz duradera. Luego, comenzamos a transformar la mente. No desde la fuerza, sino desde la observación consciente. Aprendimos a mirar sin juicio, a reconocer los viejos hábitos mentales, las emociones reactivas, los deseos inconscientes, a soltar, poco a poco, la necesidad de controlar. Aprendimos a estar presentes, a vivir sin aferrarnos. Y en ese proceso, descubrimos que el ego no es nuestro enemigo, sino una construcción que se disuelve con la luz de la atención. Finalmente, decidimos vivir de otra forma. Seguir el Dharma. No como una doctrina impuesta, sino como una coherencia profunda entre lo que comprendemos y lo que hacemos. Elegimos actuar con ética, servir con amor, confiar en la vida. Y ese vivir con propósito, con intención, con humildad, fue abriendo puertas invisibles. Cada gesto consciente fue debilitando las cadenas. Cada acto desinteresado fue liberando el alma. Entonces, un día, sin previo aviso, algo en nuestro interior cambió. La lucha cesó. La ansiedad desapareció. El miedo perdió su voz. No porque todo se volvió perfecto, sino porque dejamos de exigirle a la vida que lo fuera. Y en ese silencio, en esa entrega, descubrimos la verdad más sencilla y más profunda. La libertad no es algo que se obtiene. Es algo que se recuerda. No hay que ir a ningún lugar. No hay que acumular méritos, ni buscar experiencias trascendentales. Basta con despertar aquí y ahora. Basta con mirar lo que es, sin interpretarlo. Basta con soltar la necesidad de ser alguien, para simplemente ser. Escapar del samsara es, en última instancia, un acto de amor. Amor por la verdad. Amor por la vida tal como es. Amor por lo que somos cuando dejamos de fingir. Y cuando ese amor florece, la rueda deja de girar. No porque el mundo se detenga, sino porque ya no giramos con él. Nos volvemos testigos. Y en ese testigo silencioso, eterno, presente, descansamos. Por fin.